Hola, soy Christopher de SunHero. Estamos aquí en Quart a visitar a Francisco, que es uno de nuestros embajadores en SunHero. Él tiene placas en 2 casas aquí en Quart. Vamos a ver con su experiencia ponerlas y todo el proceso. Vámonos. Bienvenido, Francisco. Gracias. Muchas gracias por tenernos aquí en tu casa. Muy bien. Gracias. Y primero, ¿dónde estamos? Estamos en Quart. Es un pequeño pueblo a 3 kilómetros de Gerona. Era un pueblo dormitorio de Gerona, pero no, se ha convertido en un pueblo de aquí, de lo mejor que hay de la zona de Gerona. Sí. Muy tranquilo, está muy bien. Muy bien. ¿Y hace cuándo vives aquí? Yo hace unos 30 años. 30 años. Ya vivía en Gerona, pero nos desplazamos aquí por la tranquilidad y todo lo que hay aquí. Tenemos 2 casas con placas solares, la de mi hijo y la mía. Por ahora eso, tengo más hijos aquí, pero espero que también lo pongan porque la experiencia es buena. ¿Y cuánto era la primera vez cuando tú pensaste que las placas solares podían ser una solución para ti? Hombre, mira, yo ya hace, ¿qué te digo?, 20 años o 25 que tengo ACS solar, es decir, energía solar de agua para calentar el agua y tal. Y entonces yo ya estaba convencido, pero lo que me acabó de convencer es hace 1 año y medio, 2 años, el mes de agosto, gastemos 544 euros en un mes paguemos de luz. Sí que él estaba más cara, había subido mucho el kilovatio y tal, pero ese precio, yo dije, tengo de buscar una solución ya. Y empecé a buscar empresas instaladoras, sistemas, presupuestos, y 22 presupuestos. 22 presupuestos. ¡Wow! De todas las empresas que haces. No, me mandaron en total 22, ¿no? Hubo algunos cómicos y todo, porque los bancos te llamaban y tenía allí un técnico que decías, pero esta pobre persona, ¿qué le hacen hacer si no entiende nada de electricidad? Cuando yo le decía, por ejemplo, que tengo instalación trifásica, ¿y eso qué es? Es decir, cosas así. Y bueno, buscando, vi SunHero. Cuando hicimos los cálculos, tal, vi que entendía, me dio confianza, entendía de lo que yo quería comprar y lo que él me quería vender. Y una de las cosas que más me convenció, además de eso, fue de que en los demás presupuestos tenía de dar un 30, un 50% por adelantado, cuando hay tantos fraudes y tanto por internet. Y bueno, un 10% te hace menos daño. Era buena calidad. Y bueno, después yo hablaba de lo que es el microinversor, de los que son optimizadores. Nadie de los 22 presupuestos, como dicen, nadie sabía lo que eran esas cosas. ¿Y tú tenías algunas otras dudas? Me imagino que, como sabes tanto sobre la tecnología, ¿no tenías dudas en este asunto o sí? Bueno, dudas todo el mundo tiene, ¿no? Porque lo que yo ya no llegaba a saber en los cálculos de verano-invierno, y claro, vosotros tenéis unas tablas, unos sistemas de calcular por zonas y tal, la fabricación de esta zona en verano, en invierno, en cada mes y tal, y eso te sirve porque sabes compensar. Bueno, yo no compro eso para el mes de julio ni para el mes de diciembre, ¿no? Una compensación de todo el año. Bueno, me lo demostró que sí, que estaba haciendo una cosa bien hecha. Y cuando estás hablando con gente que conoces que también tienen dudas, ¿ellos piensan más en las subvenciones o tienen otras dudas también? La gente espera la subvención más pronto, ¿no? Pero cuando llevas 1 año y medio o así como yo y no te la han dado, ya vas y preguntas y miras el porqué, ¿no? Y es porque lo que no está funcionando bien son las administraciones, es lo que no funciona bien. Pero así y todo, es una buena inversión, no hace falta que te lo den ya, si te lo dan bienvenido sea, pero si no es una buena inversión, ¿eh? Sí. Bueno, yo estoy muy contento, ¿no? Mi teoría era de que si yo consumía 9.000 kilovatios al año, mi teoría, como soy del oficio, yo es que tenía de fabricar 12 o 15.000.
Y eso ha sido lo bueno, porque he podido comprar el coche eléctrico, voy sobrado, puedo tener otra segunda residencia. Claro que es más bonito que te vengan con un presupuesto de 6 placas o de 10 placas y te cuesta mucho más barato. Dicen, bueno, por ahora tengo bastante. No, yo creo que no hay que hacerlo así. Hay que poner tus 14, tus 20 placas, bueno, el que tenga sitio y tal. O hay que adaptarlo a las cosas, ¿no? Porque si hay sombras tienes que poner optimizadores, lo que haga falta, ¿no? Pero, y que vaya sobrado, después puedes hacer muchas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo ha ido el proceso aquí de la instalación? Bueno, es otra de las ventajas, porque primero se hace un precompromiso, no es un contrato, un compromiso de que si ustedes lo ven bien, que se puede hacer una instalación, que no hay problemas de sombras, se hace. Y si yo lo veo bien, lo hacemos, ¿no? Y bueno, viene un equipo fantástico, ahora aquí fantástico, porque fue venir y están tan bien coordinados que vamos, yo alucinaba, y yo soy del oficio, soy electricista, y alucinaba lo bien y lo rápido que lo hicieron. Empezaron a las 8 de la mañana, sí que eran 5 personas, pero a la 1 habían acabado, estaba funcionando y estabas consumiendo ya de tu energía. Fue, vamos, aquí que hay 14 placas, pues en 5 horas el montaje perfecto y limpio, vamos, impensable. ¿Y has notado un cambio día a día en el consumo, en la factura de luz? ¿Y te ha cambiado algo? Hay meses que no pago nada. El IVA tenía de pagarlo, el alquiler del contador lo tiene de pagar y los peajes también tenías de pagarlo. Solamente te compensaba lo que era el consumo. Bueno, miré que habían otras empresas que puede ser factura cero, que te lo compensan todo, ¿no? Y bueno, me cambié y con esas, además de poder tener una segunda vivienda, por ejemplo, yo tengo aquí en Gerona y en Granada. Yo la vivienda de Granada la tengo con el mismo distribuidor y entonces lo que me sobra aquí lo compenso con la factura de allí. Y eso es una gran ventaja, además de que todo, es decir, factura cero. Yo hay meses que llego a hacer factura cero. Me encantaría, y hablábamos un poco antes y me habías comentado que una vez cuando tienes las placas y produces electricidad de una manera muy sostenible, muy barata, también te puedes cambiar otros asuntos en tu vida, como hablábamos sobre el coche enchufado, la cocina de inducción, también de la calefacción. ¿Has cambiado algo en este asunto ya? Sí, yo compré el coche enchufable por la misma razón, porque antes al mes gastaba 200 euros en combustible para el vehículo y ahora si no tengo de hacer un viaje largo, que estoy viajes por aquí, hago unos 20-25 kilómetros diarios, ¿no? Es lo que suelo hacer ahora, al supermercado, al médico, a esto. Digo, bueno, pues cada 3 días enchufo. Y al mes, hay meses que yo no gasto nada de combustible, 200 euros menos. Y esos son ahorros también, sí, ¿no? Sí. Después, al momento de cambiar cosas de casa, ya tienes otra mentalidad, ya no piensas en el gas ni en el gasoil, ya quieres cambiarlo todo a la aerotermia, a cosas que puedas aprovecharlas. Si un día tengo de poner 10 placas más o 5, pues las pongo y ahora que hemos descubierto la gallina de los huevos de oro. Y también hay siempre para nosotros, y por eso fundamos la empresa, es este asunto ecológico y sostenible. ¿Esto también es algo que es importante para ti o lo es diferente ahora? Yo creo que estamos haciendo, los que hacemos esto, estamos haciendo mucho por el mundo verde, ¿no? Y tal. Bueno, para gente que está dudando sobre instalar las placas, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué les recomiendas tú? Yo lo que les recomiendo es que si tienen el sitio adecuado, pueden ponerlo, financiarlo, pues que lo hiciesen. Porque esto es un regalo de Dios, como aquel que diría, ¿no? De que tengas el kilovatio de regalo, ¿no? Y como está ahora, yo no sé, lo haría. Muy bien, gracias.